Pícola Loca presenta. Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz. José Antonio, qué bueno que es martes, oye, que vienes. Muchas gracias, Pues Joaquín, al contrario. ¿Cómo siento todo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo las presiones, el encono, el acoso, las descalificaciones, el fomento del odio, los insultos, la violencia verbal que siempre lleva a la violencia física? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y qué bueno que vienes hoy. Gracias. Porque Joaquín. a veces yo te puedo decir que soy fuerte, pero a veces, ay, caracho, necesita uno como un empujoncito, ¿no? Hoy es uno de esos días. Gracias, Joaquín. Pues me da mucho gusto y estar Yo aquí contigo. estoy en mi tratamiento, terapia personal, ya saben. Oye, pues me da gusto y efectivamente, Joaquín, cuando volteamos hoy en términos generales a ver el mundo, porque esta no es una realidad exclusivamente de México. El tema del odio, por ejemplo, los últimos 10 años ya hay estudios, hay números de cómo se ha incrementado en todo el mundo. Los denominados delitos de odio, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en 4 años crecieron 400%. En países como España, en 6 años, 1200%. Estamos en un momento, sí, de encono. Estamos también en un momento en el que hemos perdido en gran medida la ilusión por el futuro. No sé si lo has notado en muchas personas. Y en general, el diálogo que tenemos a nivel público y muchas personas en su vida personal no es el mejor. Aquí lo hemos hablado varias veces. Existen ahora unos niveles de depresión, sobre todo en jóvenes, de ansiedad, que no habíamos visto pues yo creo que nunca. Son números impresionantes. Pensamos en algún momento que habían crecido así por la pandemia, que sí, ciertamente se acentuaron mucho, pero habiendo salido ya de la parte dramática de la pandemia, parecería que los números no ceden y seguimos teniendo problemas generales. Entonces, a esa pregunta, hoy te traigo un tema que me parece de reflexión y que creo, por lo que iré comentando ahora en el programa brevemente, que no nos alcanzará este programa y quisiera traerte otros temas más al respecto, pero fíjate que lo voy a decir con estas palabras. Mira, lo que hemos perdido en el mundo en general y en Occidente en particular son siglos de construcción de lo que podríamos denominar la sabiduría. Que la sabiduría, Joaquín, no es un concepto solamente de conocimientos técnicos o de avances de carácter tecnológico, sino tiene que ver mucho y está en el centro el ser humano, la persona. Y esa pérdida de sabiduría explica en gran medida muchos de los problemas actuales. Se expresa en muchas formas que vamos a que iremos hablando, pero hay 2 dimensiones que me parece importantes poner aquí sobre la mesa de la sabiduría. Una es ese cúmulo de valores, de conocimientos que se habían logrado a través de muchos siglos y que se ha venido perdiendo y sobre todo de manera muy acelerada los últimos años por motivo, entre otras cosas, de una visión, podríamos llamarla progresista del mundo, pero no me refiero a progresista en el sentido político que se usa, sino entender el progreso como que todo tiempo pasado fue peor, fue más primitivo, como si los grandes pensadores del pasado pues ya están pasados de moda porque ya los superamos, cuando muchas de las respuestas que estamos hoy buscando ya se han dicho hace siglos. Yo a veces digo que uno de los grandes enemigos del mundo actual es su gran ignorancia de la historia y del pensamiento. Y otra de las cosas que también están influyendo, además de esa visión con una desvalorización del pasado, es que hemos entrado sobre todo los últimos 25, 30 años en un proceso de deconstrucción cultural muy acelerado. Muchas de las cosas que nosotros escuchamos, de los valores que costó construir a Occidente muchos siglos, objeto y finalmente consecuencia de discusiones a nivel filosófico, a nivel político, se han ido dejando de lado. Se han ido dejando de lado porque se consideran menos valiosas, pero en su lugar no hemos puesto algo. Entonces parecería que hoy estamos ante una especie de vacío.
La sabiduría, Joaquín, un concepto que hemos oído siempre, que hemos escuchado. ¿Qué es la sabiduría? Sería la primera pregunta, ¿no? Esto que hace vida al hombre. Mira, el diccionario de la Real Academia le da, entre otros, dos significados importantes. Primero, es el grado más alto del conocimiento, pero lo más importante, conducta prudente en la vida. Ser sabio, saber vivir bien, saber ser feliz, saber encontrar los equilibrios de la vida, esos que todas las personas necesitamos para alcanzar nuestro desarrollo pleno. El sabio es aquel que alcanza esa felicidad. Ya Tomás de Aquino lo definía como el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Es como aprender a ver detrás de las cosas esa raíz que está, que muchas veces la perdemos de vista. En la antigüedad, y quizás esta es la definición que yo encuentro más atinada de la sabiduría, se decía que el sabio era la esfera, le llamaban el esphairos. Horacio describe al sabio, al esphairos, como completamente dentro de sí mismo, bien redondeado y esférico, de modo que nada extraño puede adherirse a él debido a su superficie lisa y pulida. O sea, es la persona que logra dentro de sí mismo tener una riqueza interior, una riqueza que independientemente de las circunstancias del entorno, le permiten crecer, le permiten ser feliz y le permiten encontrar sentido en lo que pasa alrededor. Eso sí está muy difícil, doctor. Sí. A ver, la sabiduría. Usted está ya en el terreno de lo inalcanzable, me parecería a mí. Sí, mira, sí, yo te diría, parecería inalcanzable, Joaquín, pero cuando aprendes a ver las cosas en su justa dimensión, por ejemplo, todos estos acontecimientos que tanto nos preocupan, que hoy tenemos alrededor, vemos que son temporales, que no hay mal que dure 100 años, te cambia el enfoque de las cosas. Cuando comprendes que no hay seres humanos perfectos y a veces ves los errores que se cometen a tu alrededor, no te digo que estés de acuerdo. Es más, muchas veces ni siquiera esos errores son justificables, pero te das cuenta de alguna manera de las cosas como son. El sabio acepta la realidad y está conectado con la realidad. El sabio suele tener un gran sentido común. A contrario sensu, quien no es sabio suele ser o muy ingenuo porque pone una serie de ideales que en la realidad no se terminan de cumplir nunca en este mundo, o lo que ocurre es que empieza a despegarse bastante de la realidad, intentando que la realidad sea lo que él piensa que es la realidad y no aceptar la realidad como es. Decía, ¿cómo se llama? Este último. El quien solo acepta su realidad y se aleja de la realidad. Quien se acepta de la realidad, quien se aleja de la realidad. Ingenuo, ese es el ingenuo, y el otro, Joaquín, lo podemos denominar en el exceso. Sí. El loco, la locura. ¿Qué es un loco? Como lo entendemos, aquel que vive en un mundo paralelo a la realidad. Cuando en la cultura, cuando en una sociedad empezamos a ver cosas que hacen ruptura con lo que entendíamos que es el sentido común, cuando empezamos a ver aspectos que no se entienden porque parecería que lo normal, lo cotidiano, lo que sería esperable no se da, y empezamos a oír ese tipo de argumentos intentando sostener cosas que chocan con la realidad, ahí estamos empezando a la marcha de la locura. Estamos empezando, eso es locura, es la desconexión con la realidad. Empiezo a tener un mundo paralelo, imaginado por mí, y esto pasa a las personas, por supuesto, pero también puede pasar a nivel colectivo. Podemos empezar a tener sociedades que se imaginan una serie de paraísos ideológicos que nunca llegan, como ha sucedido desde el siglo XIX. Eso no es algo nuevo. O podemos tener personas que tienen una visión de las cosas que que con un mínimo argumento de la realidad no lo soportan. Entonces, ahí hay una pérdida de sabiduría. La sabiduría es la que te conecta con eso. Hay Salomón, que es esa figura que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento, que se le llamaba el rey sabio. Decía una cosa: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La sabiduría se alcanza en la medida en que uno alcanza a proteger su interior, su riqueza interior. Por eso ese tema de la esfera, de que no dejes que nada se te pegue de lo exterior,
el materialismo, una visión inadecuada de la vida. Finalmente, todas esas cosas son externas a mí. La verdadera felicidad solamente la voy a encontrar con respuestas interiores, no con respuestas exteriores. O sea, que hay que crear un blindaje, digamos. Sí. Y ahí está el punto, Joaquín, de lo que tú me decías. Oye, ¿cómo podemos? Porque si oye, sí, pues la sabiduría parecería algo difícil de alcanzar. Parece difícil de alcanzar si nosotros intentáramos alcanzarla sin tener ese blindaje interior. Pero cuando descubrimos que tenemos tanta riqueza, porque esa se descubre, y se descubre cada uno a su manera, eso cada persona lo hace de formas distintas, en el silencio interior, pero descubrimos esa riqueza interior que tenemos las personas, empezamos a ver no solamente la vida externa, sino que esa vida externa, con otros ojos, sino que esa vida externa nos deja de afectar de manera directa. Y ese es el crecimiento interior del que se ha hablado durante siglos y que se nos ha olvidado hace poco más de 100 años en Occidente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido en gran medida es esa pérdida de sabiduría. Ahora, pero déjame, a ver si puedo recuperar el segundo concepto de sabiduría, que yo creo que es el mejor que de la Real Academia, el que mencionaste al principio. Sí, la define como la conducta prudente en la vida. Eso es la sabiduría. La conducta prudente en la vida. Eso es ser sabio. Me quedo con eso. Eso es ser sabio, Joaquín. Pero continúa, por favor, que te interrumpa. Hemos perdido en ese sentido la prudencia. La virtud de la prudencia quizás es una de las virtudes más importantes que requieren mayor madurez y que no se aprende en los libros porque representa una manera de vivir. La prudencia requiere de fortaleza, por un lado, porque se requiere muchas veces no dejarse llevar por los propios impulsos, y requiere también de inteligencia, porque el hombre prudente comprende dónde está el peligro, comprende hacia dónde no debe de ir, comprende qué conductas no debe de tomar. En ese sentido, Joaquín, hemos perdido sabiduría. Y eso se refleja en muchos aspectos. Yo te voy a ir trayendo algunos que en el momento actual me parecen muy importantes. Y que esa sabiduría además, no solamente porque la sabiduría es personal, por supuesto, pero se va pasando también de manera colectiva. Esa manera de ser, esos valores que hemos oído, es porque los hemos oído de alguien, de nuestros padres principalmente. Y nuestros padres los oyeron de nuestros abuelos, y los abuelos de los bisabuelos. Entonces, esa cadena de valores no es una cadena del pasado vetusta, porque en muchos de esos valores son permanentes, son perennes en el ser humano. El valor que tienen las personas, el modo como te debes de comportar para no equivocarte, eso era vigente para los bisabuelos y vigente para nosotros. Pero a veces, al hacer el juicio sobre eso, vamos dejando en el camino una gran riqueza que costó muchas generaciones realizar para lograr una verdadera civilización. En ese sentido somos menos civilizados de lo que podíamos ser. Tenemos más tecnología, tenemos muchas ideas que pueden ser muy interesantes, pero otras cosas hemos perdido. Esa idea del progreso, de que todo avanza hacia adelante, no, también hay cosas que estamos peor que antes. Yo te diría, hay muchas respuestas que hoy buscan los jóvenes, que mi generación las encontraba con más facilidad, y te lo digo porque yo soy profesor de jóvenes en la universidad. Hoy les cuesta mucho más, o sea, hemos perdido en ese sentido. Y lo más importante en la vida no es el desarrollo material, no es el desarrollo tecnológico, sino la sabiduría. Hoy toco un primer punto que lo voy a dejar así. Nosotros podríamos en un momento determinado recuperar esa sabiduría. Un tema esencial, Joaquín, y es el primero que toco de lo que nos ha pasado. El debate que hay en el mundo actualmente, el verdadero debate no está entre derecha. El debate de fondo, el debate cultural, está entre quienes pensamos que existe la verdad, aunque sabemos que la verdad es muy difícil de alcanzar. Sabemos que la verdad muchas veces hay que aproximarse a ella con humildad. Quien te diga que lo sabe todo, que lo conoce todo y que no hay más que decir, paradójicamente esa persona estará mintiendo. Ningún ser humano con nuestra limitación te puede decir, oye, yo lo sé todo. Eso es cierto,
Pero la otra postura que ha tomado mucha fuerza en el discurso público, que se ha colocado de muchas maneras en nuestra manera de ver la vida, es la que plantea que todo es relativo, que no existe la verdad, que todo es simplemente la consecuencia de una costumbre social, que hoy nos podemos poner de acuerdo en un consenso y las cosas cambian. Y Joaquín, si eso fuera cierto, podríamos argumentar que la ética no tiene un piso objetivo sólido, porque cada quien tendría su propia ética. Es como tú lo veas, en la costumbre que lo veas, en el momento que lo veas. Y sabemos por experiencia y por los fracasos que estamos viendo en la vida pública y social en el momento actual, que eso no es así, que cuando se pierde un sentido mínimo del comportamiento ético en el foro público, en la empresa, en la familia, en la cultura, empezamos a tener problemas serios de búsqueda de sentido en las personas. Empiezan a incrementarse los niveles de ansiedad y depresión, empezamos a tener falta de respuestas. Entonces, ante esta circunstancia, ¿eso qué representa en la vida personal? Y este es el primero que hoy quiero dejar como idea para ir viendo en los siguientes programas. Cuando yo dejo de lado la idea de la realidad, cuando desconecto con la realidad, cuando empiezo a pensar que no existe algo objetivo, en realidad lo que estoy rompiendo es la aceptación. Y el proceso de madurez de las personas, estoy rompiendo mi proceso de madurez, requiere primero de conocerme a mí mismo, que esa es la realidad, y segundo, de aceptarme. Y ese es el gran paso de la madurez, aceptarme y aceptar la realidad. Y esa quizás sea la mejor forma de empezar en este mundo que se ha vuelto relativo, en la posverdad, que hoy es más común ya, nos hemos acostumbrado a escuchar las mentiras por todos lados, entender la primera mentira que una persona puede tener es consigo misma, no aprender a verse como es y aceptarse como es. Y bueno, pues como ves es un tema interesante que podemos ir profundizando y que quería dejártelo hoy como entrada. No, lo dejas como trompo chillador aquí, el tema. Sí. Muchas gracias, querido Joaquín. ¿Me repites, por favor, el segundo concepto de lo que es la sabiduría? Por supuesto, Joaquín. La conducta prudente en la vida. Eso es ser sabio. Gracias, José Antonio. ¿Qué? Al contrario. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez. Es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y pues usted ya sabe que es un oasis. Gracias, querido José Antonio. Gracias. Yo voy pues a esta realidad, sí. Voy a unos anuncios. Cola Loca presentó